Pepa Millán no tuvo piedad con Félix Bolaños, dejándolo sin respuestas mientras desvelaba los escándalos ocultos de Begoña Gómez. Entretanto, recordó cómo una diputada socialista suplicaba votos a los separatistas en una escena que marca un nuevo nivel de humillación para el PSOE. Pero no fue todo. El diputado de Vox, José María Sánchez García, también intervino atacando con contundencia a Bolaños por la situación del fiscal general, provocando al ministro a caer en mofas nerviosas y ridículas. ¿Hasta dónde llegará el PSOE para mantenerse en el poder? ¿Crees que estas intervenciones marcarán un antes y un después en la política? Suscríbete y no olvides dar me gusta. Si te indigna ver cómo se degrada el debate político en nuestro país, queremos saber tu opinión. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la formula el diputado don José María Sánchez García, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. Señor ministro y enemigo de la libertad, ¿se propone el Gobierno invadir la carrera judicial? Gracias, señor diputado. Señor ministro, cuando quiera. Señor diputado y amigo de los derechos y del estado de bienestar en nuestro país, me dirijo a usted con el mismo tono con el que usted se dirige a mí para decirle que este Gobierno, por supuesto que defiende la carrera judicial, a los jueces y magistrados en su acción, y no tenga ninguna duda que lo que hemos hecho en el último año ha sido normalizar el Poder Judicial. Con ese acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, al que ustedes siempre abominaron y siempre estuvieron en contra. Durante 5 años de bloqueo, que no fue un bloqueo provocado por ustedes, pero que ustedes alentaban, lo que se hizo fue evitar que hubiera promoción profesional en muchas carreras de jueces y magistrados en nuestro país. Y hoy, ¿sabe lo que le digo? Escúchelo bien para que no sufra mucho. Hoy el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial lo preside una mujer. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor diputado. El Gobierno ha asaltado el Ministerio Fiscal y ahí está imputado el fiscal general del Estado. El Gobierno ha asaltado el Tribunal Constitucional, controlado por el Partido Socialista. El Gobierno ha asaltado el Consejo General del Poder Judicial, controlado al 50% con el Partido Popular. El Gobierno, el órgano de gobierno de los jueces, controlado por partidos políticos. Y ahora el Gobierno introduce en la última y estrambótica reforma de las leyes procesales una disposición final nueva para infiltrar en la carrera judicial y en la carrera fiscal, sin límite de número, activistas políticos y enchufados sin pasar por las oposiciones. Sí, eso es lo que han hecho ustedes aprobando la semana pasada dicho texto. Eso es lo que han hecho. Una vieja idea del Partido Socialista, según el cual ya en tiempos de Felipe González la carrera judicial era reaccionaria y franquista. Todavía lo repiten en este Congreso todas las semanas los separatistas y los comunistas. Si ustedes quieren atender la necesidad de mayor número de jueces y fiscales en España, incrementen el número de plazas convocadas en las oposiciones y modifiquen al alza la planta judicial. Señor ministro, no hace falta que me conteste usted, porque lo hará con sus mentiras y dicterios habituales, que si la ultraderecha, que si la economía va como un cohete, como una moto o como no sé qué, que si ustedes se ocupan de los problemas de los españoles, vaya a contárselo a los deudos de las víctimas de la riada de Valencia, si se atreve. Y si se atreve, por favor, peínese antes de ir. Nada más. Silencio, por favor. Gracias, señor diputado. Señor ministro. Muchas gracias. Silencio, por favor. Tiene la palabra el señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez,
le tengo que reconocer que sus intervenciones resultan tan grotescas que al menos nos divierten. Porque las cosas que usted dice es que son tan absolutamente ridículas que ¿qué quiere que le diga? Por lo menos nos gozamos una sonrisa escuchándole porque usted tampoco da para mucho más. Mire, le ruego... Le ruego que respete usted a los jueces sustituto y a los magistrados suplentes que en este momento ejercen en España dictando sentencias, autos y providencias y que lo hacen conforme a la ley. Se lo ruego. Fíjese, ni siquiera le pido que conozca usted las sentencias europeas, que desde luego las ignora. Ni siquiera le pido que conozca usted los requerimientos de la Comisión Europea que nos piden con advertencia de sanción por segunda vez que tenemos que normalizar y que regularizar esos jueces sustitutos y esos magistrados suplentes que están en una situación temporal para la Comisión Europea inaceptable. Ni siquiera le pido que usted tenga conocimiento de los hechos, porque usted se dedica a otros temas, pero sí le pido que respete a miembros en este momento de la carrera judicial, como son jueces sustitutos y magistrados suplentes, que están, ya le digo, dictando sentencias, dictando autos y dictando providencias. Y le digo cuál es el respeto que ustedes tienen por los jueces. Ustedes han amenazado con los tribunales a jueces si aplicaban una ley que legítimamente salió aprobada de este Congreso. Ese es el respeto que ustedes tienen por los jueces. Por tanto, señor Sánchez, respeta la carrera y respétenos a los demás. Gracias. Por favor, un poco de silencio. La siguiente pregunta la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias. Señor ministro, ¿nos podría explicar cuál es la estrategia política del Gobierno? Muchas gracias, señor ministro, cuando quiera. Silencio, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Pues con mucho gusto le explico la estrategia política del Gobierno, que es antagónica a la estrategia que llevan ustedes a cabo desde la ultraderecha. Mire, nosotros, por ejemplo, hemos querido aumentar en más de un 50% el salario mínimo interprofesional, a diferencia de ustedes que trabajan para las rentas más altas del país. Nosotros hemos querido que España tenga una normalidad institucional en los tres poderes del Estado. Por eso hemos trabajado tanto para renovar el Consejo General del Poder Judicial, a diferencia de ustedes que en todo momento defendían incumplir la ley e incumplir la Constitución, como durante un tiempo se hizo. Por tanto, me alegra que me pregunte por la estrategia, porque me permite poner de manifiesto la gran diferencia que hay entre un gobierno progresista y la ultraderecha de este país. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Gracias, presidenta. Pero ¿a usted no le da la risa cuando responde a las cosas que usted dice? Su estrategia es personal y su plan es perpetuarse en el poder a base de corromper las instituciones y de infundir un falso miedo a la gente diciendo que aquí viene la peligrosa ultraderecha refiriéndose a nosotros o a nuestros socios internacionales, salvo cuando ustedes necesitan pactar con ellos en Europa y entonces ya no les parecen tan terribles. Otra muestra más de la farsa que son ustedes. Pero a pesar de sus presiones, aún quedan instituciones en pie que pueden destapar sus escándalos. Y por eso, esta semana hemos conocido que un cargo de su ministerio ejercía las veces de secretaria particular de Begoña Gómez. La misma Begoña Gómez que, mientras declara ser una más de las millones de mujeres de este país, le dice al juez que le iba mal ir ese día al juzgado porque se tenía que ir a la cumbre del G20. Igual que hemos sabido que, según la Guardia Civil, el PSOE valenciano usó la Confederación del Júcar para el cobro de comisiones ilegales por medio de su tesorero en la época de Zapatero. Así que, en lugar de limpiar los ríos, que es lo que ustedes tenían que haber hecho, como siempre se han dedicado a limpiar el bolsillo de los españoles. Con ustedes los únicos que progresan son aquellos que se mantienen en la órbita del poder del PSOE, riéndole la gracia a un presidente que lleva semanas escondiéndose de un pueblo que ha vuelto a demostrar estar muy por encima de sus gobernantes. Porque mientras Valencia se inundaba, teníamos a la ministra de Transición Ecológica en Bruselas, al secretario de Estado en Colombia y todos ustedes tratando de tapar sus vergüenzas y de ver cómo subirle aún más los impuestos a los españoles. Ustedes rechazaron encauzar el barranco del Pollo, que costaba 250 millones, y ahora han decidido regalarle 400 millones a otros países porque su prioridad es financiar la Asociación de Jueces de Mozambique antes que ayudar a los valencianos que están durmiendo en pabellones municipales todavía. No solamente no han querido hacer nada, sino que utilizan
a las víctimas para condicionar el apoyo a sus presupuestos, porque claro, los secretarios de Begoña no se pagan solos. Y ustedes aquí mendigando el voto a sus socios separatistas para que otro, que les va a mandar al gallinero el día que les deje de hacer falta, duerma otro día más en la Moncloa. Ustedes no tienen más estrategia que su lucro personal. O se está con el pueblo español o se está con Sánchez y con todos aquellos que utilizan el poder para su propio beneficio. Ustedes han elegido lo segundo y cada vez que pongan un pie en la calle no va a haber Consejo de Administración de Televisión Española que impida que el pueblo se lo recuerde. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Habla usted del peligro de que la ultraderecha llegue al gobierno y, claro, tiene usted razón, pero si es que ustedes dicen que hay que ilegalizar y prohibir partidos políticos que no piensan como ustedes. Es que esa es su concepción de la democracia, prohibir a quien no piensa como ustedes. ¿Qué democracia cabe en la cabeza de la ultraderecha de Vox en este partido, en esta Cámara? Mire, habla también de la gestión de la DANA y le voy a recordar algo que seguramente le va a bochornar, pero que es una realidad. ¿Sabe cuál ha sido la aportación de Vox a la gestión de la crisis provocada por la DANA? Ustedes durante muchos meses se jactaron de entrar en el gobierno valenciano y de haber impedido que existiera una unidad valenciana de emergencias. Esa es toda la aportación de Vox a la gestión de la DANA. Pero es que ustedes viven en ese caldo de la desinformación, del bulo y de la mentira, y ahí ustedes se manejan con total soltura. ¿Cómo es posible que cargos públicos, que dirigentes, que militantes de Vox hayan causado tanto dolor y tanta angustia a los familiares de las víctimas? Hablando de miles de víctimas. Señor Flores. Señores diputados, si me dejan hablar, por favor. Señor Flores, le llamo al orden. Está en uso de la palabra el ministro de Presidencia, por favor. Y no se admite ningún insulto en esta Cámara. Tiene la palabra. Como le decía, ¿cómo es posible, señora Millán, que ustedes generen tanta angustia y tanto dolor en los familiares de las víctimas, hablando de miles de muertos, de decenas de muertos en un garaje donde no había ninguno? ¿Cómo es posible que ustedes propaguen ese tipo de bulos? Mire, para nosotros el sufrimiento es algo que hay que intentar aliviar y para ustedes el sufrimiento es algo que hay que aprovechar políticamente. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la formula el diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. ¿Cree que pueden seguir engañando a los españoles? Gracias, señor diputado. Por favor, silencio. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Gil Lázaro. Mire, dijimos lo que exactamente estamos haciendo desde el Gobierno, que es gestionar nuestro país y gobernarlo bien. Hablamos cuando hubo un cambio de gobierno en el año 2018 que pasaríamos de los recortes a la ampliación del estado del bienestar. Dijimos que la justicia social no era contradictoria con una prosperidad económica y se está demostrando. España crece multiplicando por 4 la media de crecimiento económico de la Unión Europea. Por tanto, cuando llegamos al Gobierno y defendíamos prosperidad económica, estado del bienestar, derechos, convivencia, es exactamente lo que estamos haciendo en los últimos 6 años y medio. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Gil Lázaro. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ustedes mienten a destajo. Acaba usted de hacerlo de forma repugnante y vomitiva y ahora mienten para tapar sus responsabilidades tras la catástrofe ocurrida en Valencia. Porque ustedes incumplieron su deber por imperativo legal de haber asumido de inmediato el mando de todas las operaciones y haber movilizado en auxilio de las víctimas a todos los recursos del Estado, incluidas
las Fuerzas Armadas y no lo hicieron por un mero cálculo político. Y ustedes mienten para tapar que la señora Rivera está ausente de esta crisis hasta hoy, 22 días después de la catástrofe, o para tapar la conducta negligente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Mienten cuando afirman que han destinado 14.000 millones de euros a los afectados porque solo 1.500 millones son de ayuda directa. Y, desde luego, mienten cuando sostienen que el cambio climático mata, porque mire usted, aquí en esta catástrofe lo que ha matado es que ustedes no realizaran las obras de contención, limpieza y encauzamiento del barranco del Pollo que hubieran evitado este drama. Y no lo han hecho en virtud de un discurso fanático ecologista que antepone la conservación de arbustos y cañas a la seguridad de las personas y sus bienes. Por mentir han mentido hasta inventándose una agresión al presidente del Gobierno para justificar su huida cobarde de Paiporta. Y ahora, en el colmo de la desvergüenza, mienten, tratando de sacar beneficio político de esta tragedia, diciendo que para que los valencianos reciban la ayuda que precisan, se les tiene que aprobar a ustedes los presupuestos generales del Estado, que es la forma de blindar a Sánchez hasta el final de la legislatura. Mire, señor ministro, a pesar de sus mentiras, a pesar de expresiones tan repugnantes como las que acaba de tener, y le reto públicamente a que cite con nombres y apellidos qué dirigentes de Vox han perpetrado lo que usted señala en ofensa a las víctimas, lo cierto es que son ustedes un gobierno mentiroso y miserable, un gobierno traidor a la nación, un gobierno acabado. Estos son los hechos y ustedes ya. Gracias, señor Gil Lázaro. Y ruego otra vez que obviemos según qué tipo de palabras y según qué tipo de expresiones. Señor ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, un poco de decoro en las intervenciones se agradece. No por parte de nosotros, por parte de la ciudadanía a la que nos debemos y a la que tenemos que respetar también con nuestro lenguaje. Mire, le voy a decir que nosotros en este momento, como usted sabe, como sabe toda España, estamos centrados en gestionar la tragedia que ha ocurrido en Valencia. Desde el primer día había efectivos de la UME, desde el primer día. Hemos aprobado 2 reales decretos leyes, que por cierto no le he escuchado decir que Vox vaya a apoyar los 2 decretos leyes en los cuales se aportan 14.000 millones de euros para los valencianos. 14.300 millones de euros. Le agradecería que su lenguaje incendiario y apocalíptico se tradujera en algo útil, y es que apoyaran ustedes los decretos leyes que mañana convalidaremos el primero. También le digo que ustedes, la aportación que han hecho durante la gestión de la Dana ha sido, en primer lugar, lo que le recordaba antes, entiendo que no le guste, pero que ustedes hicieron desaparecer la Unidad Valenciana de Emergencias de ese gobierno que preside el señor Mazón, que ustedes, ante un intento de agresión al presidente del gobierno, ofrecen asesoramiento de todo tipo a los agresores. Ahí están ustedes con los agresores y no con los representantes públicos legítimamente elegidos por los españoles. Y lo más grave de todo es que ustedes siguen haciendo negacionismo climático. Ustedes, después de más de 200 víctimas mortales en Valencia, en Castilla-La Mancha y en Andalucía, ustedes siguen defendiendo el negacionismo climático, que por supuesto que mata, como lo hemos demostrado. Y el problema de los gobiernos en los que ustedes participan es que ese negacionismo climático se traduce en no políticas en lo climático, y las consecuencias están a la vista, lamentablemente. Gracias.